Tardes, en estos momentos se reanuda la sesión del Pleno del Congreso para continuar debatiendo sobre la política energética del gobierno. Debemos señalar que en la mañana el ministro de Energía y Minas, Jorge Merinas, sustentó sobre el tema y se refirió centrado en dos temas, uno que era la seguridad energética y el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. Debemos señalar que el ministro Merino despejó dudas sobre el proyecto de la construcción de un ducto por la costa del sur desde Pisco hasta Hilo. También señaló sobre un problema que se puede presentar con la aparición de un gas barato en los Estados Unidos, y que como lo llama él, shale gas. Esto podría obstaculizar la aspiración de tener una industria de etano y por lo tanto es necesario acelerar este polo petroquímico. Por su parte, el titular del Ministerio de Energía y Minas ha decidido construir este etanoducto entre Pisco e Hilo y que de esta manera señaló que se extraerá el etano del gas natural que se exporta y que se usa en Lima. Debemos señalar que el 10% se cuenta de los lotes 88 y 56. El etano, esto tiene metano y el etano, pero si nos referimos para qué sirve el etano, pues esto sirve para la generación de electricidad, para el uso vehicular y el uso doméstico, y el etano se usa fundamentalmente para la industria petroquímica, esto es para la producción de plástico. También en la sustentación, el titular de Energía y Minas señaló que las actuales reservas de los lotes 88 y 56 son suficientes para producir 1 millón de toneladas de plástico en la planta petroquímica de Hilo. Además, adelantó que este proyecto participará Petroperú y se ha considerado la colocación de un capital de 400 millones de dólares. Sobre este tema de la participación de esta entidad que es Petroperú, hubo opiniones encontradas de los parlamentarios de los diferentes grupos, como el congresista Javier Velázquez, así también como del parlamentario Carlos Egure. Lo que ellos señalaron que el Estado más bien debe ser un rol promotor para las inversiones privadas y que este proyecto debe asumir las empresas privadas porque es un riesgo, como señalaron los congresistas. En estos momentos se viene realizando mociones de saludos en la sesión plenaria. Veamos el desarrollo. Del congresista Falconi Picardo, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación a todos los profesionales obstetras y autoridades de la región Arequipa, al conmemorarse el 31 de agosto del presente año, el Día Internacional de la Obstetriz. Del congresista Molina Martínez, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al Distrito de Santiago, provincia de Cusco y región Cusco, con motivo de celebrarse el día 8 de septiembre del presente la festividad de la Virgen Natividad. Del congresista Acuña Peralta, el Congreso de la República acuerda saludar al Distrito de La Victoria en la persona de su alcalde Anselmo Lozano, con motivo de celebrar este 13 de septiembre su 28 aniversario de creación. De la congresista Anicama Ñáñez, el Congreso de la República acuerda expresar mi más cálido saludo y profundo homenaje a la ciudad de Pisco, al conmemorarse el 8 de septiembre el 192 aniversario de la expedición libertadora al mando del generalísimo don José de San Martín. Del congresista Gutiérrez Cóndor,
El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población del distrito de Llanas, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco, por conmemorarse el próximo 12 de septiembre sus 91 años de creación política. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda expresar su más afectuoso saludo y felicitación a la Municipalidad de Zarumilla al celebrarse el día 8 de septiembre del presente año el día central de la tradicional Feria de Zarumilla y por su intermedio a las autoridades y ciudadanía en general de esta provincia. Del congresista Sarmiento Betancur, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al distrito de Canchaque al conmemorarse el 5 de septiembre 108 años de creación política en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Del congresista Monterola Abregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Auragua, provincia de Castrovirreina, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 6 de septiembre su 92 aniversario de creación política. Del congresista Molina Martínez, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Caraibamba, provincia de Aymaraes, región Apurímac, con motivo de conmemorarse el día 8 de septiembre del presente la festividad de la Virgen Natividad. Del congresista Gutiérrez Cóndor, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población del distrito de Margos, provincia de Huánuco, por conmemorarse el próximo 10 de septiembre sus 106 años de fundación. Del congresista Hurtado Zamudio, el Congreso de la República acuerda expresar su más sincera felicitación a la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, por conmemorarse el próximo 24 de septiembre su 35º aniversario de creación política. Del congresista Monterola Abregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Ocoyo, provincia de Guaytará, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 6 de septiembre su 92 aniversario de creación política. Del congresista Hurtado Zamudio, el Congreso de la República acuerda expresar su más sincera felicitación al distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, por conmemorarse el 24 de septiembre su 35º aniversario de creación política. Del congresista Monterola Abregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreina, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrarse este 6 de septiembre su 92 aniversario de creación política. Del congresista Monterola Abregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Vilca, provincia de Huancavelica.
Tan chiquita que no se ve. Antes de continuar el debate de la exposición del señor Ministro de Energía, vamos a conceder uso de la palabra para un tema diferente, pero a pedido de la congresista Aurelia Tan. No hay audio. Allá. Señor presidente, en las afueras del Congreso se encuentran los habitantes del distrito de San Antonio de la provincia de Huarochirí, reclamando la demarcación territorial de Huarochirí con el distrito de Lurigancho, Chosica. Este reclamo de límites fue acogido por mi despacho, por el cual remití dicho pedido al presidente del Consejo de Ministros con oficio número 025-2012-2013, de fecha 24 de agosto de 2012. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta a dicha comunicación de parte del Premier, por lo que invocamos al gobierno a resolver este caso con carácter de urgencia para así evitar mayores conflictos sociales con muertes. Debido a esta situación indefinida, ya ha causado numerosos heridos por enfrentamiento entre los pobladores. Por su intermedio, señor presidente, solicito a todos mis colegas congresistas se suman a este pedido. Y a la vez también aprovecho, señor presidente, decirle que me siento indignada y rechazo rotundamente las declaraciones del presidente regional de Ayacucho por decir que las mujeres solamente sirven para lavar y cocinar. Y yo le exijo al presidente regional de Ayacucho que se rectifique y pida disculpas a la mujer ayacuchana y a todo el Perú. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, congresista Tan. Continúa el debate de la exposición del señor Ministro de Energía y Minas. Siendo así, ¿tiene el uso? ¿Va a hacer uso de la palabra, señor Ministro? El señor Ministro tiene el uso de la palabra antes de dar la palabra al congresista que sigue en el orden. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera hacer algunos comentarios sobre las últimas intervenciones que han habido. Básicamente se ha dicho de que no podrían haber dos plantas separadoras de etano y tampoco no podrían haber dos grupos de ductos. Y nuevamente quisiera precisar que en realidad son dos bloques distintos, el 56 y el 88 y el 87 y el 57 y 58. Por tanto, son dos ductos, uno por el sur y otro por Pisco. Por tanto, la planta separadora de etano en Pisco no tiene nada que ver con la planta que se va a poner en el sur, del polo petroquímico de Gasoducto Andino del Sur. Luego también quisiera precisar que en la costa no se necesita consulta previa. La consulta previa está designada para la selva, básicamente, y algunas áreas donde hay culturas originarias, pero en la costa, de acuerdo a la reglamentación que se ha sacado con el Ministerio de Cultura, no es necesario hacer consulta previa. También quiero precisar que en todos los casos Petroperú va a intervenir como socio minoritario en procesos de estricto concurso público y procesos de concesión. Y coincido con lo expresado por los señores ministros que el Estado no debe asumir riesgos. Por supuesto, por eso es que se ha desistido a asumir el riesgo de dar un préstamo a una empresa privada cuando aún no tiene seguros sus montos de inversión. Quisiera también decir que nosotros estamos respetando estrictamente la estabilidad tributaria, la estabilidad legal para la jurídica, para la promoción de las inversiones. Y justamente gracias a ese respeto de la estabilidad jurídica hemos logrado negociar y acordar con el consorcio Camisea la recuperación del lote 88 sin necesidad de patear el tablero. Y esto es muy importante recalcarlo porque con los descubrimientos que ya han habido anunciados tanto en el lote 57 y además con lo que está explorándose en el 56,
estamos seguros que ya muy prontamente va a terminar de formalizarse algo que es responsabilidad estricta del consorcio. Quisiera aclarar que las reservas que habían en el lote 88 son irreversiblemente para el mercado local. No se puede exportar ni una molécula de gas del lote 88, por de lo contrario se cancelaría el contrato con el consorcio. Finalmente también he tomado nota que había una pregunta sobre si el lote 88 va a alimentar de energía para las poblaciones en todo el Perú. Es así, o sea, el lote 88 tiene que ir para beneficiar a las poblaciones porque tiene tarifa regulada, a diferencia de los otros lotes que son de propiedad privada, como es el lote de Petrobras y el lote de Repsol. Finalmente, no quisiera dejar de pasar desapercibido que también está considerado firmar un convenio con los gobiernos regionales del centro, tanto Cerro Pasco como Junín, y vamos a llevar el GNL, el gas virtual, a través del ferrocarril central, como también con las otras regiones del norte y la costa del sur, y especialmente en las zonas altoandinas. Muchas gracias. Bien. Continuamos con la tiene el uso de la palabra el congresista Javier Díaz Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro por su presencia aquí. Mi primer comentario, señor presidente, es que después de escuchar el debate me siento con la misma reacción que los periódicos del Cusco al día siguiente de la presencia del ministro. Todos los periódicos se preguntan, ¿va a haber gasoducto o no va a haber gasoducto? Porque el nivel de contradicciones que aparecen en la argumentación son extraordinariamente notorios y porque lo importante es esclarecer este asunto, lo cual requiere de definiciones claras y precisas. Yo pensé, señor presidente, que conforme al acuerdo del Consejo Directivo, el señor ministro respondería a las interrogantes del pliego interpelatorio y que podría ampliar en su intervención más allá, pero que respondería a las interrogantes. Y la verdad es que gran parte de las interrogantes no han sido respondidas. Se nos ha presentado aquí una argumentación que tiene un par de ejes centrales. En primer lugar, hay gas y etano más que suficiente para todos los proyectos que están sobre la mesa. Es decir, hay gas y etano más que suficiente para mantener y atender el ducto existente en el que intervienen TPG y Perú LNG, para atender el gasoducto del sur andino que va hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, pasando por Cusco y Puno, y también hay gas y etano suficiente para atender el tema del gasoducto que iría desde el lote 57 y 58 hasta Quillabamba, cruzando con el ducto principal. Dicho de otra manera, el Perú tiene recursos suficientes para la cantidad de ductos que se propongan y no hay problema. El Perú también tiene la posibilidad de tener dos plantas que produzcan la separación del etano del gas natural y se puede dar el lujo de tener una en la zona de Pisco y otra en la zona de Hilo. No hay ningún problema con eso. Dicho de otra manera, estamos inaugurando en el Congreso la teoría de que el tamaño de las industrias no tiene nada que ver con el precio del producto, ni con la competitividad del producto. Yo puedo dividir una masa determinada de recursos indefinidamente en un montón de pedazos y eso no hace a cuánto cuesta el producto final. Sorprendente. Yo había entendido de que en la industria moderna, en función de los volúmenes de producción,
se reducen los costos unitarios. Es decir, si proceso una mayor cantidad, la inversión adicional que requiero es menor que si tengo que armar fábricas distintas para encarar la producción del mismo producto. Dicho de otra manera, una fábrica más grande que tiene condiciones de procesar determinados millones de pies cúbicos de gas y separar el etano, ¿no? Una fábrica grande produce el etano a un costo más barato que una fábrica o dos fábricas que dividen la masa de gas para producir el etano y la producen separadamente. Porque hay inversiones que se ahorrarían por una economía de escala. Pero ahora estamos ante la teoría de que esto no es así, de que pueden existir dos fábricas y no hay problema. Y también pueden existir, señor presidente, dos petroquímicas, dos polos petroquímicos. Da la impresión de que la petroquímica es una fabriquita colocada en el puerto de Hilo y otra fabriquita colocada en Humay. ¿Pero qué cosa es un polo petroquímico, señor presidente? ¿Qué es un polo petroquímico? Un polo petroquímico incorpora plantas de fraccionamiento de líquidos, plantas de polietileno, urea, amonio, metanol, plantas de energía y agua. Es decir, un polo petroquímico no es una casita colocada en cualquier lugar y que puede manejar el volumen que quiera y ser un negocio rentable. Un polo petroquímico es un complejo industrial y su eficiencia y su capacidad competitiva requiere de la combinación de este conjunto de factores. Y miren qué curioso, nos han dicho que prácticamente no hay polos petroquímicos en estas condiciones para manejar el tema del etano en América Latina. Y el Perú, que no tiene el principal yacimiento de gas, tiene la posibilidad de tener dos. Miren qué torpes hemos sido, que no hemos entendido que al margen de lo que tengamos, podemos tener dos. Y estamos aquí discutiendo por gusto, estamos discutiendo por capricho, porque está clarísimo que el Perú puede tener la cantidad de industrias para separar gas de etano que quiera, y puede tener la cantidad de polos petroquímicos que quiera, porque somos el Perú, la marca Perú. Señor presidente, yo estoy francamente sorprendido. Yo no soy economista, mis experiencias empresariales son muy limitadas, pero el simple sentido común me hace pensar como lo estoy mencionando. Pero hay algo más, señor presidente. Todo esto que se nos ha dicho hoy, lo dice un ministro que ha propuesto con el presidente de la República el proyecto de ley 1396. ¿Y qué dice en su exposición de motivos el proyecto de ley? El proyecto de ley dice, a la fecha no se ha logrado desarrollar los gasoductos troncales al norte y sur del país de la misma forma que se hizo para el gasoducto que viene de Camisea a la costa de Ica. Ojo, señor presidente, debido a la falta de reservas probadas de gas natural. ¿Cómo? No se ha podido desarrollar debido a la falta de reservas probadas de gas natural que podrán llegar a futuro, pero que hoy no se tienen. Y por lo tanto, no se pueden iniciar los proyectos citados sobre la base de una rentabilidad, aunque sean necesarios por una cuestión de seguridad, dada la concentración de la producción de energía. Total. No se pueden realizar los proyectos del sur y del norte porque no hay probada suficiente cantidad de gas. No se pueden realizar, pero podemos tener dos plantas separadoras, podemos tener dos polos industriales. O los polos industriales no tienen nada que ver con si uno tiene las garantías de las reservas probadas y si uno tiene los compradores. Los bancos dan crédito a cualquiera que vaya y le diga, yo tengo la idea de hacer un polo, denme ustedes el crédito,
o yo tengo que comprobar con reservas certificadas, ¿no es cierto?, que tengo lo suficiente para que la industria sea rentable y devuelva lo que estoy invirtiendo. ¿Y qué es lo que nos dice el proyecto? Nos dice que no hay reservas certificadas, probadas en este terreno. No las hay. ¿Y qué nos ha dicho el ministro hoy día? Nos ha dicho que en el lote 57 los españoles van a tener la gentileza de comenzar la certificación en octubre. Yo le pido al señor ministro que nos diga cuánto tiempo toma la certificación. ¿Cómo es un proceso de certificación? Le pido que nos explique este tema. Y en el caso de Petrobras, el gobierno va a tener la audacia de pedirle a Petrobras que se sirva, por favor, avanzar y proceder en la certificación. Dicho de otra manera, de los lotes 57 y 58 no está certificado ni un pie cúbico de gas. Están por certificar, tienen un potencial determinado, pero no están certificadas. Y por lo tanto, ante la ausencia de certificación, no hay ninguna entidad financiera que le va a dar a un concesionario: aquí tiene usted, señor, el billete para que usted lo meta en el ducto, el traslado, la transferencia y el procesamiento. Y como no hay certificación también, las condiciones para negociar la inversión de la petroquímica obviamente tienen dificultades, porque ¿cómo se negocia frente a algo que no tiene certificación? Pero frente a esto que no tiene certificación, el Perú tiene el planteamiento de trabajar 3 ductos: el existente, el gasoducto del sur y el proyecto que hay hacia Quillabamba, Cusco y Puno. Y dicen que no tienen contradicción estos proyectos entre sí. O sea, para el que ganó la concesión del gasoducto que va a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, le da lo mismo que haya otro ducto que vaya desde los lotes pasando por Quillabamba hacia Cusco y Puno. La demanda de Cusco y Puno da para que atiendan a la vez Cusco y Puno el proyecto hecho por el gobierno y presentado el 10 de agosto y el proyecto concesionado el año 2008. Y la argumentación de muchos de estos asuntos es la velocidad, el tiempo. Señor presidente, el año 2008 se entregó la concesión a Kuntur el día 19 de septiembre del 2008. ¿Usted sabe, señor presidente, cuándo se aprobó el estudio de impacto ambiental de la concesión otorgada el 19 de septiembre del año 2008? Se aprobó el estudio de impacto ambiental el 7 de junio del 2011. Es decir, solo el estudio de impacto ambiental demoró prácticamente 3 años en ser aprobado. Pero resulta que estamos ante un problema de tiempo. ¿Quién tiene el estudio de impacto ambiental aprobado? El concesionario del gasoducto andino. ¿Qué cosa tiene aprobado el proyecto de ley del gobierno? El gobierno tiene un estudio de impacto ambiental del proyecto que nos ha presentado, que termina en Cusco y Juliaca. No. El gobierno tiene un proceso de consulta previa a las poblaciones para producir los nuevos ductos hacia cruzar con la red principal y atender Cusco y Juliaca, pasando por Quillabamba. No. ¿El gobierno tiene un estudio financiero al respecto? No. El gobierno no ha presentado, y eso estaba pedido en las preguntas, los estudios y los fundamentos al respecto. El gobierno dice que todos pueden convivir, y en varias intervenciones se ha dicho
que un problema que es serio, y es serio de verdad, es que un proyecto que comenzó como una concesión por 1.300 o 1.400 millones de dólares ha pasado a ser una concesión que costaría 6.000 millones. Ojo, esos 6.000 millones son a costa de la empresa, el Estado no interviene en el tema. Y por supuesto el Estado tiene un ente regulador respecto al tema de los precios. No le pueden clavar cualquier costo caprichosamente en relación al costo de la transmisión o del uso del ducto del gas. Y entonces estamos ante una situación donde estamos apurados, pero estamos apurados proponiendo un proyecto que no tiene estudios previos, que no tiene las condiciones. Y el ministro no ha respondido numerosas intervenciones que se han preguntado ¿cuándo van a poner la primera piedra de algo de eso? ¿Cuánto va a tomar cada uno de los procesos? El ducto que va desde Los Pozos hasta Quillabamba, hasta Quillabamba. Luego, el ducto que va desde Quillabamba hasta Cusco y Juliaca. Y luego, el etanoducto. ¿Cuál es el cálculo de plazos, de tiempos, de los estudios de factibilidad, de los estudios de impacto medioambiental, de los estudios financieros? ¿Y cuáles son las conclusiones de la Corporación Andina de Fomento? ¿Por qué no nos han informado si la Comisión Andina de Fomento considera que está inflado el proyecto de los costos presentados por Kuntur? Porque tomaron a la empresa, a la Corporación Andina de Fomento, para que asuma la tarea de evaluar el proyecto, ¿no es cierto? Y para que haga lo que en inglés le llaman el due diligence, ¿no? El trabajo de estudio previo y de ver si está adecuado el manejo de cifras. Y la queja es que el estudio que tiene el consorcio de Kuntur es un estudio a grado 4, que puede variar el precio entre más 50% y menos 30%, ¿no es cierto? Lo cual es una cifra grande. Yo pregunto, ¿el estudio que tiene el gobierno respecto a su proyecto, de qué nivel es? ¿Existe algún estudio del gobierno sobre su proyecto? ¿Algún estudio de ingeniería? ¿Cuánto tiempo le va a tomar el estudio de ingeniería? Para colocar el estudio de ingeniería de Kuntur en un estadio donde la diferencia de precios sea pequeña, ¿no es cierto? Y tengamos claridad, esto lo define en abril del próximo año. ¿Cuánto tiempo le tomaría al gobierno llegar a ese nivel de estudio de ingeniería respecto a su proyecto de ley, al proyecto planteado el 10 de agosto? Eso tampoco ha sido respondido. Y por lo tanto estamos jugando con una ansiedad sobre el tiempo, con un proyecto que no tiene tiempos, que no tiene estudios previos. Y se ha llegado al extremo de proponer por un gobierno que le pide a los gobiernos regionales para cada inversión de $100.000 un SNIP, ¿no es cierto? Le pide SNIP para inversiones de $100.000, se están autorizando que se inviertan cientos de millones sin SNIP. Están autorizando a los gobiernos regionales a meter la plata de los recursos sin SNIP. Aquí no preocupa como los $100.000 que se exigen de SNIP previo, aquí no preocupa el tema. Yo me pregunto, señor presidente, ¿cuán serio es un planteamiento de este estilo? Y me pregunto también, señor presidente, si es verdad o no, y le pido al señor ministro que por favor responda, que la empresa Kuntur está en una situación en la cual en realidad la empresa está al borde de 3 o 4 meses de que se ejecute la garantía que la empresa presentó por la concesión. Yo me pregunto, frente al hecho de que estemos a pocos meses de que el gobierno puede ejecutar la garantía,
que Kuntur colocó para ese gasoducto no es una tabla salvadora, un proyecto de ley donde se abre a licitación y pueden participar los dueños de Kuntur en ese tema? A mí me queda muy poco claro estos asuntos. Y en estos asuntos, señor, se mueven millones de dólares del país. Esto no es cualquier cosa. No estamos discutiendo del bono de 16 soles para el alcalde. No. Estamos discutiendo de cientos, miles de millones. De eso estamos discutiendo. Y este es un tema, por supuesto, en este sentido, señor presidente, preocupante. Yo me pregunto, ¿cómo va a tener lógica que yo proponga que el primer tramo del proyecto que plantee el gobierno el 10 de agosto tenga el mismo punto de partida y el mismo punto de cruce con el ducto principal que el de la concesión del gasoducto del sur? ¿Qué sentido tiene tener dos proyectos con el mismo punto de partida y mismo punto de llegada en lo que es el primer tramo? Yo no he escuchado una explicación y quisiera escucharla. Tampoco he logrado entender, señor, cómo es lo mismo para los arequipeños, para los moquegüanos, para los tacneños, recibir el gas vía un ducto de 30 o 32 pulgadas, ¿no es cierto?, que les garantiza gas, que recibir gas comprimido en camiones para atender sus necesidades que serían colocados en depósitos y recibir el etano a través de un ducto que lo trae 800 kilómetros de distancia. ¿Eso no es un costo? Yo había entendido que todas estas actividades tienen costos. ¿Cómo va a ser lo mismo hacer una petroquímica ahí donde están separando al gas del etano, en Pisco, que hacerla 800 kilómetros más allá, después de haberla trasladado? ¿Quién va a pagar ese diferencial? Una empresa que es menos competitiva, ¿no es cierto?, porque está pagando un transporte extra. Lo lógico es que la separación del etano y el gas se haga arriba, y que si la prioridad es que el etano se procese en el sur, arriba se separe el gas del etano del lote 88, del lote 56, del lote 58 y del lote 57. Es decir, que el Perú concentre la explotación de la separación del gas del etano en los puntos de origen y que canalice por un poliducto la atención de la provisión de etano para un polo petroquímico de envergadura en el sur del país. No que el Perú separe, como está planteándose este tema, en diferentes puntos de procesamiento, uno en Pisco, otro en el sur del país, porque uno va a traer el gas del 57 y 58 y el otro va a traer el gas del 88, y entonces juntemos eso a través de un poliducto o un ducto de etano que vendrá desde Pisco hasta Hilo. Lo que yo saco como conclusión, señor, es que estamos hablando de una industria petroquímica con costos inflados. Y eso, me parece, no es lo que se llama competitividad. Por lo tanto, esto me preocupa, y me preocupa otra cosa. Me preocupa que en el caso del gasoducto andino, concesionado a Kuntur, el Estado no es garante de momento de nada, ¿no es cierto? Pero en el gasoducto propuesto el 10 de agosto, el Estado le garantiza, ¿no es cierto?, precios de red principal, le da garantía de red principal al operador. ¿Qué significa esto? Que si el volumen de gas que se traslada por el ducto no es suficiente para que sea negocio, el Estado pone la diferencia. El Estado
garantizó así el ducto que ahora termina en la zona de Pisco y de Melchorita, ¿no? Y gastó 480 millones de dólares. ¿De dónde salió esa plata? Del bolsillo de los usuarios de electricidad. Y ese mismo planteamiento está haciéndose ahora para el gasoducto propuesto por el gobierno el 10 de agosto, que se queda en Cusco y llega hasta Puno o Juliaca. El Estado le garantiza ahí a la empresa que gane la licitación precios de garantía de red principal. Entonces, ¿cómo van a competir una empresa que tiene garantías del Estado para operar con un rendimiento seguro con otra empresa que no tiene ninguna garantía? ¿Es lo mismo? A mi entender, no es lo mismo. Yo prefiero tener un negocio en el cual tengo garantías de red principal, porque me garantiza un rendimiento determinado. En cambio, en el otro caso, yo me corro la suerte del tema. Por esto, señor presidente, yo creo que los problemas que están planteados están muy lejos de haber sido aclarados o de haber sido respondidos en este terreno. Y me preocupa también, señor, el tema de la seguridad energética. ¿Y por qué me preocupa el tema de la seguridad energética? Porque el ducto hoy existente en manos de las empresas que explotan Camisea, el ducto hoy existente, si exporta el 50% de lo que hoy traslada y le queda solo el 50% para consumo nacional, ese ducto va a ser insuficiente para poder atender las necesidades de gas para la energía del Perú. Y en un año plazo o dos podemos estar encarando problemas serios de energía por falta de gas para el consumo nacional. Yo no he encontrado una respuesta a este tema. Por supuesto, el hacer ductos adicionales al existente para permitir las conexiones en el kilómetro 207 sí ayudaría a garantizar ese abastecimiento, pero en realidad es una inversión que sirve para garantizar que el consorcio de Camisea exporte lo que ha comprometido exportar, porque de otra manera el Perú tendría que intervenir y decir: aguánteme usted la exportación y atiéndame el consumo interno. Y este es un problema también de fondo, señor presidente. Finalmente, señor presidente, no he escuchado qué pasó con la planta de fraccionamiento de Quillabamba. Este fue un ofrecimiento que ha sido reiterado al pueblo de Quillabamba una y otra vez. Esa planta de fraccionamiento debe separar los líquidos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esa planta de fraccionamiento? Me pide una interrupción el congresista Hernán de la Torre, señor presidente. Congresista La Torre. ¿Ya? Muchas gracias al congresista Díaz Canseco. Presidente, como congresistas del Cusco, de la región sur y particularmente de la provincia de La Convención, donde se encuentra este recurso, bastante preocupados por este tema. Nosotros, como es de conocimiento público, teníamos esperanza de que este gasoducto tenga que hacerse cuanto antes. Como se ha referido, el contrato ha sido firmado de concesión el año 2008, han pasado 4 años y hasta ahora no tenemos gas. Desde el año 2004 el gas está en Lima, está en los domicilios, está en los vehículos, pero nosotros, los cusqueños, los sureños, no tenemos el gas natural en nuestros domicilios. Por eso, presidente, creo que este Congreso acertadamente en diciembre pasado aprobó la ley del gasoducto surandino con participación de Petroperú.
Por eso, ministro. Para que concluya el congresista de la Torre. Por eso, ministro, le pedimos que antes de estar pensando en el etanoducto, hagamos